En enero de 1888, en una cueva de la sierra entre Sinaloa y Durango, dos hombres compartieron mezcal con el bandido más buscado de México. Lo que Heraclio Bernal no sabía es que ese mezcal ya traía el veneno. Y lo que el gobierno de Porfirio Díaz no sabía es que matándolo le iba a dar la inmortalidad. Esto es Folio Negro. Archivo número 3. Lo que vas a escuchar pertenece al folio que nadie quiso firmar. Abramos. Folio número 003. Categoría: Historia. Los hechos son verificables. La interpretación es nuestra. Lo que sigue está en los archivos. Serie: Los tres bandidos de Sinaloa. Parte 2 de 3. En el folio anterior abrimos el expediente de Jesús Malverde. Hoy le toca a otro sinaloense que convirtió la sierra en su trinchera y su nombre en corrido. Apunta este nombre: Heraclio Bernal Zazueta. Pa entender a Heraclio Bernal hay que entender primero el México donde nació. Y ese México olía a plata, a pólvora gastada y a promesas rotas. Estamos en los años 60 y 70 del siglo XIX. La guerra de reforma acaba de partir al país en dos. Los liberales ganaron, pero la victoria les dejó un país quebrado, dividido, lleno de generales con pistola y sin trabajo. En Sinaloa, las minas de plata y oro de la sierra eran la única riqueza real. Y esa riqueza tenía dueños muy específicos, hacendados y empresarios extranjeros que pagaban jornales de hambre y trataban a los mineros como ganado. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder en 1876, la cosa no mejoró, empeoró con estilo. El porfiriato trajo ferrocarriles, telégrafos y orden. Pero ese orden tenía un precio: los rurales. Policía montada con licencia para matar. Ley fuga. Si eras pobre y alzabas la voz, el siguiente paso era la fosa. Échale ojo a este detalle: en la sierra de Sinaloa y Durango, los pueblos mineros vivían bajo un sistema que era básicamente feudalismo con sombrero. El patrón era la ley. El gobierno de México estaba en la Ciudad de México, y la sierra era otro país. Un país donde la justicia llegaba a caballo y con rifle. En ese mundo nació Heraclio Bernal. En 1855, según la mayoría de las fuentes, en un lugar llamado Chínipas, en los límites de Chihuahua con Sinaloa. Otros dicen que fue en el Chaco, jurisdicción de San Ignacio, Sinaloa. Lo que no cambia es que creció en la sierra, entre mineros, arrieros y gente que conocía cada vereda y cada barranca como la palma de su mano. Bernal empezó trabajando en las minas. Algunos historiadores dicen que fue gambusino, minero independiente que buscaba su propia veta. Otros dicen que trabajó en haciendas de beneficio, donde se procesaba el mineral. Lo que sí es seguro es que conoció la injusticia desde adentro: jornales miserables, tiendas de raya donde el patrón te prestaba a crédito y te cobraba el doble, y la certeza absoluta de que si te quejabas, lo siguiente que ibas a escuchar era el cerrojo de un rifle. No se sabe exactamente cuándo ni por qué Bernal cruzó la línea. Hay versiones que lo acusaron injustamente de un robo, que mató a un capataz abusivo, que se negó a someterse a un hacendado. Que te miento, el punto exacto se lo comió el tiempo. Pero lo que sí quedó registrado es que para los años 1870, Heraclio Bernal ya era un nombre que los rurales pronunciaban con los dientes apretados. Se echó a la sierra. Y la sierra lo recibió como si lo estuviera esperando. Formó una partida, un grupo de hombres armados que operaban desde las barrancas y los cañones de la Sierra Madre Occidental. Asaltaban conductas de plata, las caravanas que bajaban el mineral de las minas hacia los puertos. Atacaban haciendas. Desarmaban destacamentos del gobierno. Y aquí es donde el folio se pone interesante: repartían. Bernal llevaba parte de lo robado a los pueblos de la sierra. Ropa, maíz, dinero, armas. Los campesinos lo escondían. Los arrieros le pasaban información. Las mujeres de los pueblos le cocinaban y le curaban las heridas. La sierra entera era su cómplice. El gobierno lo clasificó como bandolero. Los periódicos del porfiriato lo pintaban como un salvaje, un criminal sin causa. Pero en la sierra lo llamaban de otra forma: el Rayo de Sinaloa. ¿Por qué el Rayo?
Porque aparecía y desaparecía. Porque caía donde no lo esperaban. Porque cuando los rurales llegaban al lugar del asalto, Bernal ya estaba a 3 cañones de distancia, tomando agua de un arroyo como si nada. Aquí entre nos, lo que hizo peligroso a Bernal no fue que robara. Fue que pensara. Porque Heraclio Bernal no era solo un bandido. Era un liberal convencido. Había leído a los ideólogos de la Reforma. Creía que la Constitución de 1857 prometía derechos que Porfirio Díaz había pisoteado. Y en algún punto dejó de asaltar conductas solo por dinero y empezó a lanzar pronunciamientos políticos. Sí, pronunciamientos. El bandido de la sierra escribía manifiestos. Llamaba a la rebelión contra la dictadura. Organizaba a los pueblos serranos no solo para esconderlo, sino para resistir. Algunos historiadores lo consideran un precursor de la Revolución Mexicana, 25 años antes de que Madero escribiera su plan en San Luis. Y eso fue lo que firmó su sentencia. Un ladrón, el porfiriato lo toleraba. A un ladrón le mandas rurales y eventualmente lo atrapas o se muere solo. Pero un hombre que roba y piensa, que organiza y pelea, que tiene pueblo y tiene ideas, ese sí es peligroso. Porfirio Díaz puso precio a su cabeza, 10,000 pesos. En 1880, 10,000 pesos era una fortuna. Con eso comprabas una hacienda completa. El mensaje era claro, Bernal tenía que desaparecer. Mandaron campaña tras campaña. Generales con experiencia. Batallones completos entraron a la sierra a cazarlo. Y Bernal los hacía ver ridículos. Los emboscaba en las barrancas. Los perdía en los cañones. Les quitaba las armas y los mandaba de vuelta a pie. En una ocasión, según los corridos, devolvió los uniformes lavados y planchados con una nota que decía, «Pa, que no digan que no soy gente. No te voy a mentir, raza, eso puede ser adorno del corrido». Pero el dato duro es real, durante más de 10 años, el ejército de Porfirio Díaz no pudo con un hombre y su partida de serranos. Entonces el gobierno cambió de estrategia. Si la sierra protegía a Bernal, había que comprar a la sierra. Empezaron a ofrecer amnistía a sus hombres. Dinero. Tierras. Perdón legal. Y poco a poco, la partida se fue adelgazando. Y aquí es donde se cierra el círculo. Enero de 1888. Heraclio Bernal estaba en una cueva cerca de la Sierra de Durango. Llevaba meses con la partida reducida. Los que quedaban eran los más leales, o eso creía. 2 de sus propios hombres, Crispín García y otro cuyo nombre varía según la fuente, habían aceptado la recompensa del gobierno. La versión más repetida dice que le pusieron veneno en el mezcal. Otras dicen que le dispararon mientras dormía. Lo que no cambia es el resultado. Heraclio Bernal murió traicionado por los suyos, a los 32 o 33 años. El gobierno exhibió su cuerpo. Lo pasearon por varios pueblos de la sierra como advertencia. Miren lo que le pasa al que se levanta. Pero lo que el gobierno no calculó fue la reacción. Porque la gente que vio ese cuerpo no vio a un criminal derrotado. Vio a un mártir. Y los corridos empezaron a nacer esa misma semana. Después de su muerte, el nombre de Bernal fue borrado de la historia oficial del porfiriato. No convenía que existiera un rebelde popular asesinado por traición gubernamental. Los libros de texto no lo mencionan. Los archivos oficiales lo clasifican como simple bandolero. Y durante décadas, Heraclio Bernal solo existió donde el gobierno no podía borrar nada, en la música. Hoy existen más de 30 corridos sobre Heraclio Bernal. El Rayo de Sinaloa es uno de los corridos más antiguos que se conservan. Grabado por decenas de artistas, desde los Alegres de Terán hasta los Tigres del Norte. La melodía sigue sonando en cantinas de Mazatlán, Culiacán y Durango como si el hombre acabara de morir ayer. Y este es el dato que nadie repite: sin Heraclio Bernal, probablemente no existiría el corrido como lo conocemos. Él y Valentín Mancera y Catarino Garza, los personajes de estos primeros corridos, establecieron la fórmula que después usarían para Villa, para Zapata, y sí, para los corridos que suenan hoy en la radio.
El héroe que enfrenta al poder. La traición que lo tumba. La música que lo resucita. En la Sierra de Sinaloa todavía hay rancherías que llevan su nombre. En Cozalá y San Ignacio se cuentan historias de tesoros que Bernal supuestamente enterró en las barrancas y que nadie ha encontrado. Y cada que un músico norteño agarra la guitarra y canta sobre un hombre que se echó al monte porque no le quedó de otra, está, sin saberlo, repitiendo el mismo folio que abrimos hoy. Si me preguntas a mí, la historia oficial le falló a Bernal 2 veces, primero cuando lo mandó matar y después cuando lo mandó olvidar. Pero la sierra tiene su propia forma de archivar. Y esa forma se canta. 10,000 pesos pusieron por la cabeza de Heraclio Bernal. Y los ganó un traidor con una botella de mezcal envenenado. Pero esos 10,000 pesos compraron un cadáver. Lo que no pudieron comprar fue el corrido. Y el corrido lleva 138 años sonando. Uno se pregunta cuántas historias más habrá enterradas en esta sierra que el gobierno mandó callar y la música se negó a olvidar. El folio se cierra. La pregunta no. Si este folio te dejó algo, suscríbete. Cada semana se abre uno nuevo. Y si conoces una historia que merezca su propio folio, déjala en los comentarios. Aquí leemos todo. Folio número 003, cerrado. Hasta el siguiente archivo.